Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Podemos amar sinceramente a los demás solo cuando el amor de Dios está en nosotros. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra serie titulada ¿Cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si soy salvo? Y compartiremos nuestro sexto tema, la evidencia del amor fraternal. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios en la sede de Girón. Él es quien responderá al tema de hoy. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperamos que el programa de hoy sea de grande bendición para sus vidas. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, ¿podríamos definir qué es el amor fraternal? Bueno, claro que sí, Betty, y quiero que lo definamos de la siguiente manera, como lo escribe Pablo en su carta a los romanos. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. En el diccionario, la frase o la palabra fraternal significa propio de hermanos. Y de hecho la palabra griega que se traduce amor fraternal es Filadelfia, que es la palabra para ese sentimiento de afecto y de confianza y que es propio entre hermanos de sangre. Así que el término hace referencia entonces a la unión entre dos o más personas mediante un fuerte vínculo afectivo. Pastor, ¿qué incluye el amor fraternal? Bueno, el apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 3, verso 18, lo siguiente: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así que el amor fraternal tiene primeramente que ser demostrado, y eso incluye profundos sentimientos como el cariño, el respeto, la confianza, la unidad, la estima, la compasión, la lealtad. Pastor, cuando hay en nosotros ese amor fraternal, ¿qué nos permitirá alcanzar? ¿Qué alcanzaremos con este amor? Bueno, este amor nos permite a los creyentes crecer en madurez como comunidad y desarrollar una fe firme y llena de gozo que hace especialmente necesaria, o que se hace más bien especialmente necesaria en estos tiempos de tanta dificultad. El apóstol Pedro también alentó a los cristianos del primer siglo que sufrían en su fe y les decía lo siguiente en su primera carta, capítulo 3, verso 8: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. De manera que el amor fraternal, como lo estaba expresando aquí el apóstol Pedro, haría que estos hermanos permanecieran constantes y firmes hasta el triunfo final sobre todas las adversidades. Es decir, que el amor fraternal indiscutiblemente debe ser una característica de quien ha sido salvo en Cristo. Claro que sí, y es por eso que nosotros en esta serie escogimos la primera carta de Juan como estudio para cómo saber si somos salvos. Ningún otro en toda la Biblia escribió tanto sobre el amor de Dios y entre los creyentes como lo hizo el apóstol Juan. Este hecho bien le ha valido el título del apóstol del amor. Y en su primera carta podemos aprender muchísimas cosas sobre el amor fraternal que debe caracterizar a los seguidores de Jesús. Pero quizás lo más interesante en la argumentación de Juan sea que este amor constituye una especie de evidencia de nuestro nacimiento. Y en el
versículo 14 del capítulo 3 de la primera carta de Juan, él escribió lo siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Pastor William, ¿nos podría ampliar un poco más este concepto? Claro que sí. Vea, en la teología juanina o en la teología de Juan, el amor viene de Dios, por lo cual solamente aquel que ha nacido de Dios y lo conoce puede amar verdaderamente. En el capítulo 4 de la primera carta de Juan, el verso 7, él escribió lo siguiente: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Entonces piensa en las implicaciones que esto tiene. El apóstol nos está diciendo que únicamente los hijos de Dios están capacitados para amar de verdad, y esa fue la frase que utilizamos al principio: amar sinceramente, porque ellos experimentan el amor de Dios en sus vidas y en consecuencia entonces están capacitados para amar a los demás. Pastor, ¿por qué Dios permitió o entregó a su Hijo a la cruz por el mundo pecador? Mire, esa es una respuesta muy bonita y una pregunta, perdón, muy bonita e interesante además. Y la respuesta es por amor. Esta es la única razón verdadera del sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque no merecemos nada de lo que Él es y lo que Él tiene, al ver en su justicia que todos merecíamos ser condenados al infierno, decide entonces entregar todo lo más valioso que Él tiene por amor a su creación, su precioso Hijo Jesús. ¿Cómo registra la Biblia o qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo nos habla de este amor de Dios? Bueno, Juan en su evangelio dejó registradas las palabras más dicientes para que una persona pueda entender y practicar lo que acabamos de exponer. De hecho, muchos dicen que es el versículo más conocido en el ámbito cristiano, y es Juan 3 capítulo 16 y verso 17 también. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Pastor, ¿cómo podemos comprender el amor de Dios? Bueno, siguiendo con lo que el apóstol viene diciendo, Juan señala que el amor fraternal entre los cristianos obedece a lo que nosotros aprendemos e imitamos de Jesús. Los creyentes hemos llegado a conocer lo que es el amor al comprender el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Bueno, y esta comprensión a su vez nos impulsa a imitar su ejemplo, amando a nuestros hermanos, hasta el punto de llegar a un sacrificio personal por ellos. Entonces Juan lo registra en su primera carta en el capítulo 3, verso 16 así: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Quiere decir, pastor, que el amor tiene que ser un distintivo en los hijos de Dios, aquel que ha sido salvo? Definitivamente sí. Mire, el amor es una cualidad particular de los hijos de Dios. Juan encuentra entonces en lo que nos registra en su carta inconcebible que alguien que se llame a sí mismo cristiano y al mismo tiempo carezca de esa cualidad en su trato con los que se supone que son hermanos. Sigue él diciendo en los versos 17 y 18, este capítulo 3, si alguien posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Pastor, ¿qué le podemos decir a los hermanos que se preguntan si realmente son salvos cuando de pronto no ven ese fruto de amor fraternal en ellos? El Señor dijo que por el fruto se conocen los que son suyos y los que no lo son. Precisamente esta serie tiene que llevarnos a revisar si las evidencias que hemos visto anteriormente están en nosotros. Bueno, y vimos la evidencia de la obediencia, del perdón, la evidencia del Espíritu, la evidencia de la santidad, también vimos la evidencia del sufrimiento. Pero Juan nos da con claridad una respuesta a esta pregunta y quiero volver a leer lo que él está diciendo
Nos devolvemos un poquito al verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Así que es una característica indiscutible de saber que hemos sido salvos, el amor. Pastor, ¿nos puede ampliar un poquito más qué nos dice Pablo en cuanto al amor en este versículo? Sí, señora. Juan dice que el que ha sido salvo pasó de estar muerto a experimentar la vida cuando demuestra el amor de Dios a otros. Así que alguien que está vivo, que ha sido salvado, está en la capacidad de amar y debe demostrarlo. Mire, el Señor Jesucristo también dijo lo siguiente, y lo registra Juan, lógico, en su evangelio, Juan 13:35. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Realmente, pastor, como usted decía inicialmente, ¿no? El mundo necesita ver amor en nosotros los cristianos, el verdadero amor de Jesús, ¿no? Claro que sí, Betty. Esa es una de las cosas, no la única, claro está, que los demás deben ver. Porque además de amar debemos denunciar el pecado y predicar a Cristo. De manera que en un mundo lleno de tanta maldad, de odios, de envidia, de rencor, de egoísmo, aquellos que hemos sido salvos y recibimos el amor de Dios, tenemos que demostrar un cambio para con el pecado y un amor demostrado al pecador, ¿no? Pastor, ¿qué debemos hacer nosotros que estamos pues salvos por Cristo, que tenemos el amor fraternal para demostrarlo a otros? Bueno, yo quisiera decirle entonces como primera medida, cuídelo o cultívelo. Si bien el amor fraternal es una cualidad intrínseca en los hijos de Dios, es también una cualidad que necesita ser cultivada. El autor a la carta a los Hebreos exhortó a sus lectores de la siguiente manera: síganse amando unos a otros fraternalmente. Y este mismo versículo en Reina Valera dice: permanezca el amor fraternal. Esto está en Hebreos capítulo 13 verso 1. Es decir, que el escritor nos dice que no decaiga el amor fraterno, que no se pierda, o sea, que lo cultivemos. ¿Cómo nosotros podemos o debemos cuidar ese amor? ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, el escritor da como un hecho que el amor fraternal está en los creyentes al decir síganse amando. O sea, se supone que es una cualidad que está ahí. Pero insiste en que ese amor para con todos los miembros de la iglesia debe permanecer. Porque en ocasiones, bueno, a causa de las diferencias o por diversos conflictos que se presentan entre los mismos hermanos de las congregaciones de la iglesia, esa fraternidad se va a ver amenazada, o ese amor se va a ver amenazado, y podemos llegar nosotros a dar paso al alejamiento y a la indiferencia. Ya que vimos, pastor, que es tan importante el amor fraternal, ¿de qué manera podemos cultivar o cuidar ese amor fraternal? Bueno, entonces miremos lo que dice el capítulo 13 de Hebreos, donde hay unas características especiales de cómo hacerlo. Hebreos 13:2 dice: no se olviden de practicar la hospitalidad. Por gracia a ella algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Entonces, ¿cómo demostramos amor fraternal? Practicando la hospitalidad. El verso 3 dice: acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Entonces, lo otro que podemos decir es compadecerse y auxiliar a los que sufren. El verso 16 de ese mismo capítulo dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, lo siguiente es compartir todo lo que tenemos, nuestras posesiones, con aquellos que necesitan. Pastor, para compartir demostrar nuestro amor fraternal, entonces hay que practicar la hospitalidad, compadecernos de aquellos que sufren, compartir nuestras posesiones. ¿Qué más demuestra ese amor fraternal, pastor? Bueno, el verso 17 dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no le trae ningún provecho. Y bueno, aquí está hablando de los pastores y líderes. Entonces el principio sería honrar y obedecer a nuestros líderes
espirituales. Y el verso 18 dice lo siguiente: oren por nosotros porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente. Entonces, lo siguiente entonces podría ser: intercedamos en oración los unos por los otros, porque eso también demuestra nuestro amor hacia los hermanos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, compartiendo el tema La evidencia del amor fraternal. Pastor William, el amor fraternal es una evidencia de los que somos salvos por medio de Jesucristo. ¿Qué otro aspecto en la vida del creyente se debe evidenciar en ese amor fraternal? Bueno, según el texto de Juan, un aspecto determinante y que es lo que más nos cuenta en cuanto al amor es estar dispuestos a morir por nuestros hermanos, o dicho de otra manera, dar la vida. Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Mire, el que ama da la vida por otros, es lo que dice el texto, no la quita. Los musulmanes son personas que matan por su religión, matan supuestamente en nombre de su Dios. Pero los cristianos somos personas que estamos dispuestos, muy diferente a los que practican esta clase de religión extrema. Los cristianos estamos dispuestos a dar la vida por otros. Y parece una tarea difícil de cumplir en el momento en el que estemos frente a una situación así, pero esa es una de las maneras de demostrar nuestro cristianismo, llegar a morir por otros como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pastor, ahí el texto es muy claro, literalmente se escribe que pues el que ama da su vida por otro. En el caso de que no, pastor, ¿en qué otras cosas podemos morir por nuestros hermanos, así no demostremos así para demostrar nuestro amor fraternal, así no sea una muerte física por nuestro hermano? Bueno, entonces, está dispuesto a morir a su ego, a su yo. Por ejemplo, si alguien tiene una discusión con usted, usted que quiere demostrar amor, deje que el otro gane, no pelee más, ¿sí? Muera a ese orgullo, a esa manera de querer ganar. También es difícil, ¿no, pastor? Claro, porque bueno, el ego, el yo siempre va a querer imponerse, ¿no? Ese orgullo que siempre está ahí en nosotros. Otro aspecto, por lo menos, si alguien viene y lo trata mal, perdónelo, como Cristo ya lo perdonó a usted. Sí, también difícil, ¿no? También, verdad. Sí, pero bueno, ahí demostramos amor. Otra situación, vea siempre a los demás como superiores a usted, nunca pretenda ser más que los otros. Sí, deje esas ínfulas de grandeza, eso también es demostrar amor. Parece difícil, pero realmente el Señor es el que nos capacita para hacerlo, ¿no? Exactamente, Beticita. Pastor, ¿hay algún pasaje de la Escritura que nos muestre esta clase de muerte? Bueno, claro que sí, quiero leerle unas palabras del Señor en el Sermón del Monte. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan a los que le hagan mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu hermano. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Bueno, creo que ahí queda muy claro y demostrado lo que es el amor fraternal muriendo a nosotros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hemos visto dos aspectos en cuanto al amor fraternal que debemos practicar y dar a aquellos que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Número 1, cultive ese amor, y número 2, esté dispuesto a morir por sus hermanos. Pastor William, ¿qué otro aspecto podríamos tener en cuenta?
Bueno, lo siguiente entonces podría ser: amemos no solo de palabra, sino con hechos. Porque la carta de Juan en el verso 18 del capítulo 3 dice: queridos hijos, amemos de palabra, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así que el amor no se reduce simplemente a un puñado de palabras bonitas. No, estas palabras tienen que ir acompañadas de sus respectivas acciones. Los hechos valen mucho más que las palabras. Entonces podremos decir que hemos nacido de nuevo y hablar muy bonito acerca de Dios, pero si mis palabras no van acompañadas de las acciones, eso no sirve para nada. ¿Cómo convertir o cómo estas palabras en hechos, pastor? Bueno, entonces quiero utilizar un texto que está en la carta de Santiago para ilustrar el punto. Santiago capítulo 2 del verso 14 al 17 escribió: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Así que no solo tenemos que decir que amamos, tenemos que demostrarlo. Y hay 3 aspectos que nos pueden ayudar para convertir esas palabras en hechos. Número 1 es el tiempo. Entonces, decida dedicar tiempo al necesitado, al desconsolado, dedicar tiempo en una visita. Eso es convertir el amor en hechos. También cuando pues oramos por nuestros hermanos, sí, los claro, que necesitan, es dedicar tiempo a ellos. Es ¿no, dedicar tiempo a ellos, cuando yo me apersono de la necesidad de otro. Número 2, podríamos también decir que el dinero. ¿De qué sirve que alguien tenga bastante dinero si no lo gasta en lo que realmente es valorado? Por lo menos ese dinero podemos gastarlo ayudando a los demás. Eso es sacrificar parte de lo que yo tengo, de mi necesidad, por otros. Así como el Señor se sacrificó por otros. Mire, la gente a veces gasta el dinero en cosas que ni siquiera necesitan, cuando hay gente que se está muriendo hasta de hambre. Y a veces, pastor, también es la excusa, como usted decía, ¿no? Tiene mucho dinero y de pronto no comparte. Pero a veces no es el mucho dinero, ¿no? Es saber compartir aún de lo poco que tengo con generosidad, ¿no? Eso es interesante, Betty, porque entonces el cristiano que tal vez no, sí, como dice usted, no tiene mucho dinero, se refugia en eso para no ayudar, para no dar. Y eso es egoísmo también de la más alta pureza, ¿no? Y bueno, número 3, podríamos también decir que los bienes, todo aquello físico que tengamos tiene que estar dispuesto para ayuda de los demás. Es así como se convierten las palabras en acciones. Entonces podemos decir que nosotros tenemos amor, pero si no lo demostramos, podemos entonces llegar a la conclusión de que no somos salvos. Estamos viviendo engañados en nuestro orgullo y nuestro egocentrismo. El amor no es solo por emoción ni son palabras, sino que realmente la acción. Sí, claro. De hecho, eso es lo que se ve en la cruz del Calvario, un amor demostrado. Pastor William, ¿cómo quiere concluir este tema de hoy en esta mañana sobre el amor fraternal? Bueno, entonces quiero concluir con 2 versículos escritos por Juan en la primera carta. El verso 14, que ya lo hemos leído. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y el verso 23 de ese mismo capítulo dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda, aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al Pastor William al 315-77-90-264. 315-77-90-264. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy bendecido.